Cuando Israel olvidó la palabra de Dios, Josué, los jueces y el rey que lloró, imagínate que la palabra de Dios, la misma ley que él escribió con su propio dedo en el monte Sinaí, pudiera perderse. Que una nación entera llegara a olvidarla. Que pasaran generaciones sin que nadie la leyera, sin que nadie la enseñara. ¿Te parece imposible? Pues ocurrió. Está escrito en la Biblia. Hoy vamos a recorrer uno de los períodos más fascinantes y dolorosos de la historia de Israel, desde que Josué tomó el mando después de Moisés, pasando por los jueces y los reyes, hasta llegar a ese momento impactante en que un rey encontró el libro de la ley olvidado dentro del propio templo de Dios, y lloró. Cuando Moisés murió, el peso de todo lo que Dios le había entregado cayó sobre los hombros de un solo hombre, Josué, hijo de Nun. Josué no era un desconocido. Había estado junto a Moisés desde joven, había subido parte del camino al monte Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos, y había pasado tiempo en la tienda de reunión donde Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pero ahora Moisés no estaba. Y Dios le habla directamente a Josué con una instrucción que lo dice todo. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice estas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios no le dice: sé valiente en las batallas. Lo primero que le dice es: ando sueltes la palabra. Y Josué obedeció. Después de cruzar el Jordán y conquistar Jericó y Jai, hizo algo que pocos líderes harían en medio de una campaña militar. Reunió a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos y extranjeros, frente al monte Ebal, y leyó en voz alta toda la ley de Moisés. Toda. Sin omitir una sola palabra. Y además escribió en las piedras de un altar una copia completa de esa misma ley, para que quedara grabada en piedra en el corazón de la tierra que acababan de conquistar. Josué 1, versículo 8, la primera instrucción de Dios a Josué fue meditar en la ley día y noche. Josué 8, versículo 34 y 35, Josué leyó toda la ley ante todo el pueblo, sin omitir una sola palabra. Aquí viene una pregunta que muchos se hacen y que tú también te planteaste: ¿en qué escribían en esa época y quién lo hacía? En el tiempo de Josué no existía aún el papel. Los textos sagrados se escribían principalmente en 3 tipos de materiales. Primero, en piedra, como lo hizo Josué en el monte Ebal, grabando la ley directamente sobre las rocas de un altar. Segundo, en rollos de cuero o pergamino, pieles de animal preparadas especialmente para escribir. Estos eran los más usados para textos que debían preservarse y transportarse. Tercero, en tablillas de arcilla, muy comunes en todo el Oriente Medio de esa época, aunque los hebreos preferían el pergamino para los textos sagrados. ¿Y quién escribía? En esa época no había una clase de escribas formalmente establecida como la que vino después. Era principalmente responsabilidad de los sacerdotes y levitas, la tribu que Dios apartó especialmente para guardar, enseñar y custodiar la ley. La tribu de Leví estaba separada por instrucción de Dios para que fuera la encargada de guardar la ley, no debía recibir ninguna tierra en Canaán como las demás tribus. Su herencia era Dios mismo, y su trabajo era enseñar la palabra a todo el pueblo. Deuteronomio 31, versículo 9, Moisés entregó la ley escrita a los sacerdotes hijos de Leví. Deuteronomio 33, versículo 10, la tribu de Leví fue apartada para enseñar los estatutos de Dios a Jacob. Después de la muerte de Josué comenzó uno de los períodos más oscuros y repetitivos de la historia de Israel. El libro de los jueces describe un ciclo que se repite una y otra vez durante casi 300 años. El pueblo olvida a Dios, cae en idolatría, llega el enemigo y los oprime, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un juez que los libera, el pueblo sigue a Dios mientras el juez vive, el juez muere, el pueblo vuelve a olvidar a Dios. Una y otra vez. El mismo ciclo. Durante casi 3 siglos. Un juez escogido por Dios.
Era un líder levantado directamente por Dios, un libertador, un guerrero espiritual y militar que guiaba al pueblo en momentos de crisis. Algunos nombres los conocemos bien: Gedeón, Sansón, Débora, la única mujer jueza de Israel, Samuel, que fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Pero hay algo que la Biblia deja muy claro sobre este período: cada vez que el pueblo olvidaba la palabra de Dios, venía la oscuridad. Y cada vez que volvían a ella, venía la restauración. La palabra no había desaparecido, estaba guardada por los levitas. Pero si nadie la leía, si nadie la enseñaba, era como si no existiera. El libro de Jueces cubre aproximadamente 300 años de historia de Israel. Jueces 2, versículo 10. Después de Josué levantó otra generación que no conocía a Jehová. Con el tiempo el pueblo le pidió a Dios un rey, querían ser como las demás naciones. Dios accedió, aunque con tristeza, y levantó a Saúl como primer rey. Después vino David, el hombre conforme al corazón de Dios, y luego Salomón, el rey más sabio de la historia. David amaba la palabra de Dios con una pasión extraordinaria. El Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, es un himno de amor a la ley de Dios. David la meditaba, la cantaba, la enseñaba. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Y comenzó una larga cadena de reyes, la mayoría de los cuales la Biblia describe con la misma frase terrible: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Rey tras rey alejó al pueblo de la palabra de Dios. Se construyeron altares a dioses falsos. Los sacerdotes corruptos dejaron de enseñar. La ley quedó guardada en el templo sin que nadie la leyera. Y llegó el momento más impactante de toda esta historia. 1 Reyes 11, la idolatría de Salomón al final de su vida dividió el reino. De los 39 reyes de Israel y Judá, la mayoría son descritos como malvados ante Dios. Era el año 621 a.C. El rey Josías tenía 26 años y llevaba 18 años gobernando Judá. Josías era diferente a la mayoría de sus antecesores. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ordenó que se reparara el templo de Jerusalén, que llevaba años en abandono y deterioro. Y fue durante esa reparación que ocurrió algo que cambiaría la historia. El sumo sacerdote Hilcías estaba trabajando en el templo cuando encontró algo entre los escombros y el polvo: un rollo antiguo. Lo entregó al escriba Safán, que lo llevó ante el rey y se lo leyó en voz alta, y entonces ocurrió algo que nos dice todo sobre el estado espiritual de esa nación. Al escuchar las palabras de la ley de Dios, la misma que él había escrito con su propio dedo en el Sinaí, el rey Josías se rasgó las vestiduras. En la cultura hebrea, rasgarse las vestiduras era el gesto más profundo de dolor y arrepentimiento. Era como decir: estoy destrozado por dentro, y dijo estas palabras que sacuden el alma: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo, porque nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Generaciones enteras. Reyes y reinas. Padres e hijos. Todos habían vivido sin conocer la palabra de Dios que reposaba en su propio templo. Josías convocó a todo el pueblo, grandes y pequeños, y leyó el libro completo ante todos. Y renovó el pacto con Dios. 2 Reyes 22, versículo 8. Hilcías el sacerdote encontró el libro de la ley en el templo. 2 Reyes 22, versículo 11. Al escuchar la ley, el rey Josías rasgó sus vestiduras de dolor. 2 Reyes 23, versículo 2. Josías leyó todo el libro de la ley ante todo el pueblo de Jerusalén. Lo que acabamos de recorrer no es solo historia antigua. Es un espejo. Josué recibió la palabra y la enseñó con fidelidad. Los jueces la transmitieron en momentos de crisis. Pero cuando nadie la leyó, cuando nadie la enseñó, cuando quedó guardada en un templo sin que nadie la abriera,
El pueblo se perdió. Y cuando un joven rey la encontró y la escuchó por primera vez, lloró. Porque entendió que toda una nación había vivido a ciegas, sin conocer a su Dios, no porque Dios se hubiera callado, sino porque nadie había abierto el libro. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia de la Iglesia? ¿Cuántas comunidades han vivido de tradiciones y rituales mientras el libro de Dios reposaba en el estante sin que nadie lo abriera? Esa es precisamente la pregunta central de este canal. Indagar. Abrir el libro. Leerlo. Y no conformarnos con lo que nos dijeron que dice. En el próximo vídeo vamos a ver qué pasó con esos escritos sagrados cuando llegó el cautiverio de Babilonia, cuando Israel fue llevado al exilio y la pregunta era, ¿sobrevivirá la palabra de Dios? Si este vídeo te hizo reflexionar, compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Esto es Entre Líneas, indagando la palabra.